Seguimos con la clase 26 haciendo ejemplos de la práctica 10. Acá vamos a hablar de torques y aceleración angular. Tenemos de vuelta, bueno, ahora estamos hablando del ejercicio 5 de la práctica 10. En este ejercicio tenemos una rueda, que es como la calecita del tramo anterior, montada sobre un eje, pero nos avisan que en este caso el eje hace roce. Para entender el roce del eje, hice como suma, esta ampliación de lo que es el eje. Imagínense que hay algo, ahí dejé el hueco, pero ese algo es el eje, que es un agente externo capaz de hacer roce sobre toda esta superficie. O sea, hay que imaginarse que el eje no es un hilito, una recta matemática delgada, sino que tiene un cierto radio. La rueda tiene un huequito ahí, y la superficie de ese hueco está a cierta distancia del centro geométrico. Bueno, respecto al centro geométrico, la fuerza de roce que la superficie del eje hace sobre la superficie de la rueda, está deslizando ahí, es un roce cinético. La rueda está como deslizando sobre el eje, ¿no? Bueno, se pueden hacer varios modelos de esto, pero acá entiendo que el eje no gira y la rueda sí. Entonces, al quedarse quieto el eje, la rueda gira y si quiere girar en sentido horario, no, pero si quiere girar en sentido antihorario, la superficie se va a deslizar, digamos, en este costadito hacia abajo, en sentido antihorario respecto del eje que está quieto. Y entonces el eje le hace una fuerza de roce que se opone al deslizamiento. Es una fuerza de roce tipo cinética, se opone al deslizamiento, con lo cual uno sabe para qué lado apunta. Ahora, la superficie de apoyo, como el eje, la rueda está con un huequito ajustado sobre un eje, la superficie de apoyo es todo un cilindro, toda la cara de un cilindro. Entonces las fuerzas del eje sobre la rueda se van dando a lo largo de toda esta superficie. Eso lo quiero simbolizar con las flechitas dando la vuelta. ¿Ok? Esas flechitas, cierta fuerza con cierto radio respecto del centro matemático, hacen torque. Por eso el ejercicio habla de que el eje hace torque por roce. Entonces, si elegimos, bueno, y esto tiene dos etapas. En una etapa una fuerza externa, que yo me imaginé acá, pero el ejercicio no la detalla, hace un torque externo que acelera a la rueda en sentido antihorario, que acaba de llamar positivo. Para simbolizar ese torque externo, el mecanismo obviamente es alguna fuerza aplicada en algún lugar, y el más sencillo es pensar una fuerza aplicada en el borde a cierta distancia del centro que está haciendo un torque positivo según esta convención, en tanto que el eje hace un torque en contra negativo según esta convención. Entonces, ¿cuál es el planteo de la dinámica de esto para calcular la aceleración? Bueno, hay que calcular algunas cosas más o menos rebuscadas, pero en principio uno va a relacionar los torques con la aceleración angular. Y la dinámica dice que la suma de torques externos es igual al momento de inercia de la rueda por la aceleración angular que adquiere. El problema tiene dos etapas. Uno es, empezamos con la rueda sin velocidad angular, o medio igual a cero, aplicamos el torque externo, y entonces hay dos torques, el externo y el del eje. Bueno, el de la fuerza externa y el del eje, que también es externo. El de la fuerza aplicada y el del eje, digamos. Entre esos dos torques genera una aceleración angular que lleva a la rueda a girar a 600 revoluciones por minuto en 20 segundos. Con lo cual ustedes calculan la aceleración angular. Entonces, si calculan la aceleración angular y tienen como dato el momento de inercia, pueden saber cuánto vale la suma de torques. En una segunda etapa, se retira la fuerza externa, se deja solamente el roce del eje, y entonces la rueda, que ya estaba girando en sentido antihorario, empieza a frenarse. Y eso es una aceleración angular. Y en sentido horario, porque se está frenando en contra del sentido positivo. Una aceleración angular negativa. Les cuenta el problema que tarda 120 segundos, creo, en volver a velocidad cero. O sea, pasa de 600 revoluciones por minuto a 0 revoluciones por minuto en 120 segundos. Está anotado por acá abajo. Si recuerdo bien, está en el enunciado, si recuerdo bien. Entonces, hay dos etapas. En la primera, cuando están aplicados la fuerza F y el roce del eje, suma de torques
momento de inercia por aceleración angular. Ustedes conocen la aceleración angular. Y en la segunda etapa se saca la fuerza externa y entonces la ecuación es la misma conceptualmente, pero con una sola fuerza de roce. Y eso da igual al momento de inercia del mismo cuerpo por la aceleración angular, que es distinta, que ustedes también la calculan. Con estas dos ecuaciones, déjenme recordar que aquí escribí, lo que se les pide que despejen es el torque que hace el roce y el momento de inercia. Siendo que tienen como datos el torque de la fuerza externa, era dato, y pueden calcular con los datos que les dan las aceleraciones angulares en las dos etapas. Entonces quedan dos incógnitas: torque de la fuerza de roce y momento de inercia. Dos ecuaciones con dos incógnitas, lo van a poder resolver. Asociado a este problema, un comentario: ¿a qué se llama cupla o par de fuerzas? A un sistema de fuerzas con sumatoria cero, pero con torque total no nulo. Estoy pensando en las fuerzas que ejerce el eje sobre la rueda. Son distintas fuerzas, en realidad un continuo de fuerzas distribuidas en la superficie de apoyo, que como van apuntando en distintas direcciones, cuando hacemos la suma vectorial dan cero. O sea, no dan fuerza neta a la, no aportan a la traslación de la rueda. Pero sí hacen torque neto, porque todas apuntan en sentido horario, o en el mismo sentido de giro. Entonces un sistema de fuerzas que aporta torque y no aporta fuerza neta se llama una cupla. Y es ideal para mecanismos donde se quiere hacer girar algo sin arrastrarlo. Si uno hace girar esto con la fuerza F externa, como que está dibujada acá, aplicada, el eje tiene que hacer una fuerza en contra para que esta fuerza no arrastre a la rueda. Y en una máquina uno quiere que la rueda gire sobre su eje. Entonces la mejor forma de, bueno, el eje lo va a lograr, pero tiene que hacer fuerza. Y si hace fuerza hay roce, y si hay roce se gasta. Entonces se tratan de evitar esas cosas en las máquinas. Entonces si logramos aplicar fuerzas que hagan torque y no tironen del cuerpo para ningún lado, para desplazarlo, es ideal para maquinarias. Por ejemplo, se puede hacer aplicando una fuerza F acá arriba hacia la izquierda y una fuerza F del mismo módulo acá abajo hacia la derecha. Si la de arriba tira a la izquierda y la de abajo tira a la derecha, no arrastran, suman cero como fuerzas, pero suman no nulo como vectores. ¿Ok? A eso es lo que se llama una cupla típicamente. Bien, vamos al punto 3 en el próximo video.